Muy buenas noches, Buenas señores y noches, señores. licenciado. Bienvenidos, un gusto poderles saludar. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Dice muy buenas noches. Margarita, ¿cómo está? Buenas noches, bienvenido. Buenas noches, licenciado. Erika, Dice ¿cómo buenas está? Un noches. gusto saludarle. Luis, bienvenido, un gusto saludar. Buenas noches, licenciado. Licenciado. Félix, Carmita, bienvenida, un gusto saludar. Bueno, señores y señores, un gusto tenerles de nuevo en esta siguiente hora correspondiente a la clase de Ciencias Sociales. Un gusto para mí poderles saludar a cada uno de ustedes. Bienvenidos al desarrollo de la siguiente actividad. Inmediatamente vamos a ver en pantalla el formato para recursos de aprendizaje tarea. Estamos en la asignatura de Ciencias Sociales, en la unidad número 6, las revoluciones independentistas. Estamos en el tema número 2, causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra rey de España y de las juntas de guerra de la independencia. Son los temas que nosotros vamos a tratar en el desarrollo de la presente clase. Tienen ustedes ahí el tipo de tarea, el objetivo de la tarea y también tienen las instrucciones, el desarrollo de esta actividad. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad 6, tema número 2, para desarrollar la tarea. Pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías de ser necesario, eso quiere decir que pueden investigar. ¿Qué es lo que tienen que hacer en la presente actividad? Responda a las siguientes preguntas. ¿Quiénes tenían el poder de América durante la época colonial? Facilito de contestar. ¿Qué conoces sobre la época colonial? Ustedes pueden hacer en base a sus conocimientos o en base a investigación. ¿Qué es lo que ustedes conocen sobre la época colonial? La siguiente actividad dice, ¿qué tipo de problemas crees que enfrentaron los pueblos de las colonias? Investiga los eventos más relevantes de la revolución de la independencia de Haití. Y de paso les digo que esta revolución de independencia de Haití fue prácticamente la antesala de la abolición total de los procesos de esclavitud. Así es que tienen todo la actividad que ustedes pueden un poco más investigar para poder aportar su criterio, aportar la actividad, a la respuesta a cada una de las preguntas que se ha planteado para el desarrollo de la presente tarea. Recuerden que este y todos los trabajos son de forma escrita, la estructura debe ser clara y ordenada, debe utilizar combinaciones de colores, líneas, símbolos para ilustrar el contenido. La rotulación de la hoja es fundamental. Lo que ustedes tienen aquí, la rotulación de la hoja es el que tienen que cumplir con todos los datos que se les está solicitando. Deben también leer las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y a continuación tenemos la información para el desarrollo de los recursos de plataforma. Estamos en la unidad número 6 con el tema causas de la independencia latinoamericana. Napoleón nombra rey de España. Prácticamente estas son parte de las guerras europeas entre Francia y España, la ocupación prácticamente el dominio de Francia sobre España y que prácticamente de este evento las colonias latinoamericanas también aprovecharon para poder desarrollar las diferentes campañas de guerra, las cuales nos conllevaría a la libertad.
y tenemos obviamente las juntas de guerra de independencia. Correspondientes a esas actividades, la semana 2 del 24 de julio del 2023. Esta tarea permite entregas desde el 24 de julio, la fecha límite de entrega es el 31 de agosto y la fecha de publicación de calificaciones será hasta el 5 de septiembre del 2023. Tenemos, esos son los tiempos, las actividades que ustedes tienen para la presente semana. Sigan desarrollando, sigan cumpliendo con todas las actividades. Inmediatamente nosotros vamos a analizar el contenido en cuanto al material de apoyo que ustedes tienen en su aula virtual. Vamos a investigar, vamos a ir aportándole un poco más de conocimiento, de una explicación en función de este tema que nos conlleva el análisis profundo en relación a determinadas actividades que también sirvieron mucho de base, por decirlo de esa manera, para los procesos de emancipación que se desarrollaron en suelo americano. Fue fundamental todas las actividades que se desarrollaron y obviamente que también nos conllevaron a la libertad anhelada que nosotros gozamos en la actualidad. Y vamos a ver la crisis colonial y la ilustración. Recordemos que la ilustración fue un pensamiento desarrollado en Europa y que prácticamente fue la base fundamental para determinar o para buscar la eliminación de la monarquía absolutista que se vivía hasta aquel entonces y darle una nueva temática administrativa a cada uno de los estados, donde el pueblo, el poder fundamental descansa sobre el pueblo, como es hasta la actualidad nosotros tenemos en nuestro estado. En ese sentido, el siglo XVIII fue para las colonias españolas en América una época de contradicciones, pues algunas vivieron un auge económico y demográfico, mientras que otras languidecieron y decayeron o cayeron en crisis. Un proceso clave fue la introducción de las reformas borbónicas. Eso fue prácticamente la antesala de la debacle del Imperio Español sobre el territorio y las colonias asentadas en suelo americano, que buscaron imponer un nuevo imperialismo en las colonias españolas y produjeron un creciente descontento criollo. ¿Quiénes eran los criollos? Eran los hijos de los españoles, pero ya no nacidos en Europa, ya no nacidos en la península, sino nacidos en suelo americano. Y obviamente el rey Borbón, una vez que se retomaron el control los españoles de su territorio, una vez que llegaron a un acuerdo con los franceses, prácticamente él busca y no sé, prácticamente relega, les da un rango inferior a relación de los españoles nacidos en la península ibérica, y eso generó y creció un descontento en las bases, en las estructuras de los criollos, y ellos fueron quienes organizaron todos los eventos en relación a las compañías y a los ejércitos independentistas en suelo americano. En algunas regiones había de desembocar ya a inicios del siglo XIX en los movimientos de independencia, como les había dicho, obviamente a manos de los criollos, quienes fueron prácticamente los gestores, quienes obviamente generaron toda la estructura. Ellos tenían bastante conocimiento, obviamente tenían el acceso a la educación en Europa, al acceso a las universidades, a los colegios europeos, y obviamente ellos ya trajeron y introdujeron acá también ya todos los pensamientos de independencia que generaba la ilustración, el movimiento de ilustración. Obviamente ellos ya introdujeron en cada uno de los campesinos, de los pueblos, de los mestizos, obviamente quienes más adelante conformarían los diferentes ejércitos libertarios que se enfrentarían a los españoles. Vamos a ver en la siguiente etapa el cambio de dinastía. En el siglo XVIII empezó para España con la Guerra de Sucesión durante los años 1701-1713. El rey Carlos II, que no tuvo hijos, nombró sucesor a Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV de Francia y bisnieto de Felipe IV, quien fue coronado con el título de Felipe V. Acababa así la dinastía de los Habsburgo y llegaba al trono español la dinastía de los Borbones. Al ser Felipe V descendiente del rey francés, la idea de que en el futuro España y Francia llegasen a tener un mismo monarca inquietó a las otras potencias europeas, especialmente a Inglaterra y a Holanda, que hicieron la guerra al nuevo rey.
La contienda terminó con el triunfo de Felipe V y la firma del Tratado de Utrecht en el año de 1713, con el cual las potencias europeas le reconocían como rey de España, pero este renunciaba a cualquier posible derecho a la corona francesa. De esa manera trataron de resquebrajar también esa unidad entre reinos que se había producido luego del enfrentamiento, que generaría obviamente una división y una ocupación por parte de los franceses a suelo español. En cuanto a las reformas borbónicas en América Latina, como ya les había dicho, estas reformas fueron prácticamente la antesala. El descontento generado por todas estas reformas obviamente sería la llama que encendería todos los movimientos independentistas y obviamente que generarían los enfrentamientos con los ejércitos españoles. Como es fácil imaginar, el nuevo gobernante español se halló con inmensas deudas de guerra, lo que llevó a sobrecargar los impuestos, tasas y obligaciones a las colonias hispanoamericanas, de donde por el decaimiento de las minas, España obtenía cada vez menos oro y plata. Felipe V emprendió la reconquista de sus colonias, ambicioso proyecto que tomó impulso con su hijo Carlos III durante los años 1759-1788 y tuvo fuertes impactos en el sistema colonial en crisis. En lo político buscaron reformar el poder real y limitar la autonomía de los grupos locales. Eso quiere decir la creación de los intendentes para supervisar a los funcionarios, prohibiciones de que los criollos ocuparan los puestos clave, y este último obviamente lo que generó ese descontento y esa división entre los mismos españoles. De organización territorial también fue uno de los nuevos objetivos de las reformas borbónicas. Esto quiere decir nuevos límites y jurisdicciones, creación de los virreinatos de Nueva Granada en el año 1739 y Río de la Plata durante el año 1776. En lo económico, los Borbones ordenaron que las colonias no negociaran entre ellas, sino que más bien compraran todo a España. Por otro lado, multiplicaron los impuestos, los préstamos y contribuciones forzosas, la venta de los cargos públicos y de los títulos nobiliarios y el cobro de derechos anuales. Por ello, la exigencia de donaciones a las familias más ricas de cada jurisdicción y los estancos y las alcabalas. Los estancos, o sea, el monopolio estatal del comercio, fueron extendiéndose cada vez más a los procesos de producción, tales como el tabaco, el aguardiente, la pólvora, sal, mercurio y también los naipes. En cuanto a las alcabalas, eran el impuesto a la circulación de bienes y se cobraban hasta el último pueblo perdido de los Andes, a los indígenas que salían a vender sus hortalizas en los mercados. Las autoridades coloniales, junto con inflexibles visitadores fiscales, atacaron a la economía de los indígenas. Las sublevaciones indígenas se multiplicaron justamente por estas consecuencias, por estas consideraciones, en especial en la segunda mitad del siglo XVIII. La más grande fue la de Tupac Amaru en el Perú, durante el año 1780-1781, durante la cual fue duramente reprimida, al igual de las revueltas de las audiencias de Quito, México y del Alto Perú. La expulsión de los jesuitas en el año de 1767 tuvo en América una importante consecuencia. La corona remató las tierras de la Compañía de Jesús, así obtuvo más ingresos, pero también acabó con empresas bien establecidas y complementarias entre sí, lo que aumentó la crisis económica en las regiones donde los jesuitas eran más importantes. Dentro de estos territorios podemos mencionar Paraguay, Quito y lo que es el Cusco. La Ilustración en Europa, las cosas estaban cambiando, primero en las ideas, después en las terribles guerras de la religión entre los católicos y también entre los protestantes, que asolaron el continente en el siglo y medio anterior. Una nueva conciencia emergía. No importaba más que un hombre fuera bueno y honesto, sin importar la religión o las opiniones que tuviera. Y segundo, si había diferencias de opinión, ¿no sería mejor discutirlas basándose en la razón y no ir a los golpes o a las guerras? Estos dos elementos, la tolerancia
respetar las creencias de los otros, y la razón, argumentar de manera lógica, clara, con pruebas, y así fuera necesario con experimentos científicos, dieron paso a un tercer ascenso. Si todos los seres humanos son racionales, es obvio que son iguales. La misma enseñanza del cristianismo, todos son hijos de Dios, pero que no se había aplicado en las guerras intrarregionales o intrarreligiosas. Y si son iguales, deben ser tratados obviamente también por igual. Estas ideas se discutieron a partir de 1700, primero en Inglaterra y luego en Francia, y empezaron a conocerse como la Ilustración. Son ideas que luego se aplicaron a la educación. Al niño no se le debe enseñar a golpes, sino obviamente con la razón, y a la política. Si todos deben ser tratados por igual, no debe haber privilegios para unos e imposiciones para otros. De allí surgió el movimiento que cuestionaba el derecho divino de los reyes, la necesidad de respetar los derechos de cada ser humano y el derecho del pueblo a gobernarse por sí mismo. Ahí tenemos la base fundamental sobre la cual descansa la idea de la Ilustración. Ahí tenemos la determinación. Un grupo de pensadores franceses se lanzaron a una empresa gigantesca, resumir todo el conocimiento humano en una colección de libros que llamaron la enciclopedia. En ella también se expuso todas estas ideas y más conceptos sobre el Estado, el cual dijeron debe tres funciones separadas. Obviamente aquí estructura las funciones del Estado. Y dentro de estas funciones de la separación de poderes y la estructuración del Estado tenemos la función ejecutiva, la función legislativa y la función judicial. Pensadores como Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot defendieron estas ideas en la enciclopedia y en otros libros adicionales además. Estas ideas, sumadas al nombre del pueblo, hicieron que en 1789 estallara la Revolución Francesa, que destronó y ejecutó al rey Luis XVI y a su esposa María Antonieta en el año 1793. Esto sembró el terror en todas las casas reales de Europa. Los reyes como el de España, Carlos IV, durante el año 1748, 1819, reforzaron el despotismo y abandonaron cualquier apertura basada en este nuevo precepto que fue la Ilustración. En cuanto al proceso bélico en el cual Francia ocupó España, vamos a ver los siguientes acontecimientos que se desarrollaron. Así podemos mencionar que Napoleón no se rindió. Para quebrar la economía británica e impedir todo comercio con Europa, decretó el bloqueo continental, y como Portugal, aliado de los ingleses, se negó a seguir en esta acción, Napoleón decidió someterlos por la fuerza, coaccionando a España a que invadiera Portugal, como en efecto lo hizo. El ejército francés atravesó la península y entró sin resistencia en Lisboa en el 30 de septiembre de 1807. Al día anterior, el príncipe regente Juan VI, junto con 15,000 personas, había huido por mar a Brasil, donde establecería la corte durante 15 años. Mientras los ejércitos españoles estaban en Portugal, los ejércitos franceses con 65,000 efectivos controlaron por completo a España por varios años. El pueblo español se rebeló contra el rey Carlos IV en el año 1808, quien abdicó, eso quiere decir, dejó el poder y obviamente dejó como soberano a su hijo, Fernando VII, obviamente en el proceso de transición que se desarrolló en este proceso bélico. Esos son los eventos más preponderantes, cápsulas históricas fundamentales en las cuales se basa el tema que nosotros hemos tratado en la presente clase, relacionado a la crisis colonial y a la Ilustración. Vamos a continuar un poco más, vamos a ir analizando. En este caso vamos a ver la independencia de los países latinoamericanos, causas y consecuencias, cómo es lo que se denotó, obviamente cuáles fueron las actividades más preponderantes durante los procesos de independencia de los países latinoamericanos. Esta parte es fundamental. El proceso de independencia de la América continental española se inserta en el marco de las revoluciones atlánticas, pero con unos factores estructurales y coyunturales que configuran su propia historia.
Concretamente, en esta sección, nosotros vamos a ver un proceso o el proceso en el cual se fue desarrollando todas las causas y consecuencias de la independencia de los países latinoamericanos. Debido a la diferente constitución y situación de cada territorio, el proceso no se desarrolló uniforme en toda América Española, ni en el tiempo ni en sus características internas. En general, se pueden distinguir dos procesos: uno más lento y moderado, que afectará a los viejos virreinatos, eso quiere decir a Nueva España y Perú, y otro más radical, de ruptura con la metrópoli, que triunfará en la fachada atlántica de América del Sur. Dentro de estas consecuencias, dentro de estos paradigmas históricos, vamos a ver los antecedentes de la independencia de los países latinoamericanos. Tanto la causa que lo indica como los impulsos decisivos del proceso independentista, más de los sucesos y decisiones que se tomaron en la metrópoli, que de un proceso, espíritu o proyecto independentista de la propia América. En realidad, todo el proceso estuvo ligado a los avatares de la política europea. Eso quiere decir a todo lo que sucedió en Europa. Todo nos afectó a nosotros también acá en España, en la época de las guerras napoleónicas fundamentalmente. Las guerras napoleónicas que se desarrollaron en suelo europeo, especialmente en los territorios españoles. Prácticamente esto debilitó económicamente, políticamente al imperio español, y esto permitió también que acá en suelo americano, obviamente se diera una serie de eventos, los cuales obviamente nos facilitarían el camino hacia la independencia y a sus repercusiones en la península. La causa absoluta del surgimiento de los movimientos independentistas latinoamericanos es, por lo tanto, la crisis de la monarquía española. La crisis de la monarquía española es la que nos permitió desarrollar todos estos procesos de liberación. La política de Manuel Godoy, ministro de Carlos IV, muestra una incapacidad para hacer frente a las exigencias de reforma administrativa, renovación social y política y expansión económica de las colonias españolas. A grandes rasgos podríamos clasificar la causa principal en tres factores fundamentales que se desarrollaron en los procesos de independencia. Primero, los casi 12 años de guerra de España contra Inglaterra, que trajo consigo la disolación del sistema comercial y en consecuencia la crisis económica de muchos latinoamericanos que ostentaban una posición dominante dentro de la administración pública. Otra de las actividades es un segundo factor, fue el temor a las transferencias territoriales que las potencias europeas pudieran acortar entre ellas para la realización de la paz. Una evidencia de esto es la invasión británica del Río de la Plata en el año 1806-1807, que pusieron en evidencia la incapacidad de la monarquía para defender sus posesiones en América Latina. El tercer elemento sería los abusos de poder de las élites sobre los criollos, enmarcado en el absolutismo ilustrado, que conlleva a las reformas de las estructuras administrativas y económicas que frenaban el crecimiento económico. En consecuencia, los criollos desarrollaron una conciencia nacionalista con el objetivo de crear un gobierno independentista y poder participar en la toma de decisiones propias y ya no dependientes de la corona española. A los ojos de las élites, el culpable de todo esto no era otro que Godoy, a quien se odiaba no solo por su despotismo, sino sobre todo por haber entregado el destino a la monarquía a la Francia revolucionaria. Eso quiere prácticamente decir que él fue un traidor a su propia nación, a su propio imperio, porque prácticamente les puso en bandeja de plata a la monarquía francesa. De esta forma, cuando adviene la crisis dinástica en 1808, la imagen de la monarquía y sus representaciones en América había sufrido un grave deterioro. Finalmente, Fernando VII, como nuevo sucesor absolutista, dejó cualquier atisbo de conciliación. Por último, el periodo constitucional abierto en el año 1820 terminó por convencer a las élites americanas de que la única solución pasaba por los procesos de independencia,
liberarse de todo el proceso del yugo español. Y en este mapa temático nosotros podemos ver la independencia de América Latina por fechas de independencia, cómo estaban distribuidos los territorios fronterizos, que obviamente la mayoría que estaban en disputa, la Gran Colombia, las juntas liberales e independentistas, las victorias de los grupos independentistas, las campañas de Bolívar y Sucre y las campañas de San Martín, que obviamente completaría todos los avatares de independencia que se desarrollaron en aquella época. Justamente todos los avances que fueron desarrollándose en manos de los criollos, principalmente de Simón Bolívar, de Sucre y de San Martín, quienes estuvieron a la cabeza de todos los procesos de independencia. En cuanto a las causas del movimiento independentista latinoamericano, empecemos ya a analizar las causas de la independencia de los países latinoamericanos. Vamos a ver a continuación una lista de los eventos, de las causas más destacadas de todo este proceso. Los sucesos de la península durante el año 1808. Como ya hemos dicho, la causa directa del comienzo de los procesos fue la gran crisis que se inició en marzo de 1808, con la abdicación de Bayona y el nombramiento de José Bonaparte como nuevo rey de España e Indias. La reacción peninsular contra el invasor se traduce en la creación de las juntas de gobierno en las capitales de provincias, proclamando a Fernando como legítimo rey. La Junta de Sevilla, presidida por Francisco Saavedra, se proclamó suprema de España, Indias, y no tardó en enviar emisarios a las colonias para su reconocimiento respectivo. Las reacciones americanas, el primer y segundo movimiento juntista, vamos a ver cuáles fueron las determinaciones ante tal determinación del gobierno impuesto, del gobernador impuesto por Francia sobre los territorios españoles. La reacción de las autoridades coloniales se tradujo en un rechazo a la transferencia dinástica operada en Bayona y un optimismo por la llegada de Fernando VII. Las élites criollas aprovechan la situación para exigir la formación de juntas de gobierno, que como en la península asuman la soberanía en ausencia del rey cautivo. Finalmente, la Junta Central sería constituida por 27 peninsulares frente a 9 representantes americanos, reconociendo por primera vez el derecho de representación de los americanos dentro del gobierno nacional. Ese acontecimiento se conoce como el primer movimiento juntista, donde prácticamente representantes de la élite latinoamericana también estuvieron presentes en los procesos de diálogos entre los gobernantes nacionalistas españoles. La penetración de los principios liberales en América Latina provocaron la ruptura de estas juntas con la metrópoli, siendo proclamado como rebeldía por parte de la regencia. Se radicaliza así el proceso y la independencia surge como solución inevitable de su supervivencia. Este movimiento se conoce como el segundo movimiento juntista, el cual abre la veda a un seguido de proclamaciones independentistas que culminaría con la actuación de Bolívar. Prácticamente terminaría con todas las actividades que desarrolló Bolívar también para el proceso de independencia. Listo, continuemos, compañeros. Vamos a ver las consecuencias de la independencia en Latinoamérica. Las consecuencias de la independencia de los países latinoamericanos son muy complejas. Incluso podríamos afirmar que se siguen arrastrando en la actualidad. Las consecuencias inmediatas las podríamos clasificar en económicas, sociales y políticas. Esas fueron las consecuencias de todos los procesos de independencia latinoamericanos. En relación a las consecuencias económicas, como hemos dicho en la introducción, el proceso de independencia de Latinoamérica es desigual a nivel territorial y por lo tanto económico también.
Aún así, el denominador común fue la crisis económica, como resultado de un largo proceso revolucionario y violento. El descenso de la población afectó gravemente a la producción. La apertura del comercio exterior quebró el monopolio para España y Portugal y favoreció el tráfico de mercancías con Gran Bretaña. En cuanto a las consecuencias sociales, la declaración de todos los ciudadanos, sin distinción de raza, y la creación de una sociedad de clases, beneficiaron a los criollos, quienes siguieron conservando sus riquezas. La esclavitud desaparecería progresivamente según la situación territorial, pero obviamente hasta después. Incluso dentro de nuestro territorio ecuatoriano, hasta después de 1830, que se expide la primera constitución, todavía seguía existiendo ese proceso de esclavitud. En cuanto a las consecuencias políticas, el elemento más significativo fue la derivación de los movimientos independentistas liberales hacia formas de gobiernos autoritarias para proteger los intereses de las élites. Las guerras civiles y los conflictos territoriales no cesaron a pesar del intento fallido de creación de una confederación de naciones, obviamente ideada por Simón Bolívar, que fue prácticamente la base de la idea de la Gran Colombia, de esta gran nación, obviamente que se iba desarrollando. Esas son las características más preponderantes en la cual nosotros hemos podido ver, hemos podido analizar. Se les ha puesto a consideración a cada uno de ustedes en cuanto a los eventos más preponderantes que se han desarrollado justamente sobre los procesos de independencia de los territorios latinoamericanos. Obviamente el proceso de debilitamiento económico, financiero y social también que se desarrolló por las guerras que tuvo España dentro de su propio territorio con Francia. Eso permitió también respirar un poco más y obviamente de orientarnos de mejor manera, especialmente los criollos, quienes estuvieron al frente de todos estos procesos de libertad, lo que gozamos y también lo que tenemos hasta la actualidad. Toda esta libertad que nosotros tenemos para desarrollar nuestras actividades de forma normal como ciudadanos, gozar de derechos, gozar de obligaciones también que nosotros tenemos desde y hacia el Estado. Entonces son cosas que nosotros desde el tiempo de la colonia se ha venido desarrollando y que nos ha afectado directamente hasta nuestra actualidad. Nosotros gozamos de todos esos beneficios, obviamente, que fueron aplicados en su momento por las élites criollas, quienes estuvieron al mando de todos los ejércitos libertarios que se enfrentarían contra los españoles y que obviamente una vez vencidos los españoles nos darían esta libertad fascinante que nosotros tenemos hasta en la actualidad, que nosotros gozamos y con nosotros detentamos. Estos son los temas que nosotros hemos visto y como se ha tratado en función de las tareas que ustedes tienen para la presente semana. Ustedes tienen toda la información pertinente, les deseo suerte en todas las actividades que ustedes están iniciando y nos estaremos viendo hasta la siguiente clase. Me despido de todos ustedes, que tengan una feliz noche, que descansen, señores y señores, hasta el día de mañana. Gracias, Licen. Gracias, Licen. Gracias, compañeritos, una feliz noche. Hasta mañana, licenciado.